Hola, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Satanás, un enemigo derrotado. Pero antes de iniciar, les invito como siempre a tener una palabra de oración con el pastor Carlos Martínez. Oremos. Señor y Padre eterno que tú moradas en los cielos, qué maravilloso es poder estudiar tu palabra. En esta hora, instrúyenos a través de tu Espíritu Santo y háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos, para aquellos que están conectándose quizás hoy con nosotros por primera vez, estamos estudiando el libro de Apocalipsis 12 y es bien interesante porque trata de una guerra. La guerra comenzó en el cielo, luego se traslada a la tierra. En la tierra estuvo por un periodo de 1260 años, del 538, a 1798, y de ahí en adelante sigue esta guerra de una manera más interesante todavía. Así es. Apocalipsis 12, 17. ¿Qué dice ese versículo 17, pastor? Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora sí que yo tengo que preguntarle poquito a poquito. Okay, Adelante. en el versículo, ¿dragón es quién? Dragón es Satanás. Satanás Es la va, serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás. ok, Satanás va contra la mujer. ¿La mujer es quién? Es la iglesia que ha sido perseguida desde los tiempos pasados, ahora es mucho más perseguida. ¿Por qué el dragón tiene que llenarse de ira contra su iglesia cuando el conflicto es entre Cristo y él? ¿Por qué se llena de ira contra la iglesia aquellos que profesan ser cristianos? Satanás se llena de ira contra la iglesia porque la iglesia es la que va a dar a luz el remanente. Este remanente que está hablando la palabra de Dios, está hablando de Jesús. Jesús ha de nacer y luego predicar el evangelio y demás y llegar al cielo. Ahora Jesús tiene que impedir a toda costa que Jesús nazca, que Jesús llegue al nacimiento. Y entonces por eso es que desde ahí que empieza a perseguir A la iglesia. al remanente. Él Exacto. es el jefe del remanente, Cristo. Exactamente. Un detalle importante que tenemos que destacar es que Jesús ya ascendió al cielo y este remanente que Satanás ha de perseguir es a todas estas personas que creen en Jesús luego ¿cómo le diría? De los 1260 días o años. En los 1260 días, durante toda esa historia oscura, donde el poder religioso se transformó en político religioso, Sí. ¿Hubo gente fiel o los mataron a todos? Siempre Dios mantuvo un remanente. Así como en el Génesis tenemos a Noé y a su familia que se mantuvo firme, se mantuvo fiel, de esa misma manera Dios a lo largo de la historia ha mantenido un remanente fiel que se mantiene íntegro, guardando los mandamientos de Dios y la palabra de Dios en su corazón. Ok, si yo dijera, por ejemplo, que Isaac Newton fue parte de eso. Isaac Newton llegó a la conclusión de que más o menos para 1798, ¿verdad? Sin ver nada de moderno, ¿no? Él llegó a la conclusión de que algo iba a pasar por ahí. Exactamente. Y en ese sentido, él es parte de ese remanente por haber estudiado de acuerdo a la luz que Dios le dio en la palabra de Dios y encontrar la verdad ahí. Así es. O sea, la Biblia permaneció para algunas personas o se quitó la Biblia o se prohibió leer. Básicamente el poder político religioso prohibió leer la palabra de Dios. Sin embargo, había gente que a escondidas, extrayendo un extracto de la palabra de Dios, la estudiaba y así la compartía a costa de su vida. Compartir la palabra de Dios en esos años no era cosa fácil, no era tarea fácil. Hoy es fácil que usted y yo carguemos nuestra Biblia a todos lados, pero para ese lapso de tiempo no era así de sencillo. O sea, que en ese sentido la opresión es más fuerte porque no hay acceso directo a la palabra de Dios. Exactamente, es por eso que tenemos a Lutero,
compartiendo la palabra de Dios, traduciendo a Juan Hus. Tenemos a diferentes personas, Wycliffe, tenemos a Jonathan Edwards, que van compartiendo el mensaje de Dios de acuerdo a la luz que ellos recibieron para ese lapso de la historia. O sea, que la guerra contra el remanente no se trata simplemente no se trata de armas, se trata de desaparecer la imagen de Dios completamente, quitándole la Biblia a la gente. Exactamente, así es. Y eso es lo que, dice, el dragón persiguió a la mujer y al resto de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuáles mandamientos? La palabra de Dios establece que los mandamientos de Dios se encuentran en Éxodo 20. Versículos 8 en adelante, versículo 1 en adelante, específicamente el mandamiento del sábado es el que ha sido más atacado, más perseguido a lo largo de la historia. Pero eso, la gente dice que eso se acabó. Así es. Pero no se acabó. La Biblia es toda, completa. La Biblia es toda. Si nosotros vamos a entrar por algún edificio y queremos ir al techo o a la mitad del edificio, ¿por dónde entramos? Entramos por la puerta. Por la puerta. Si vamos a entrar a la Biblia, tenemos que entrar por la puerta. La puerta es el Génesis. Vamos al Génesis, ahí vemos el inicio de cómo Dios creó todo esto y vemos el inicio del conflicto. Yo no puedo quitar una cosa y dejar otra, porque entonces estoy dejando coja lo que es la palabra de Dios. O sea que para yo entender Apocalipsis 12 y el final, que es la guerra contra el remanente y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, sí, yo tengo que entender la historia que me cuenta de Génesis a Apocalipsis. Exactamente, ahí vemos toda la historia que Dios nos ha dejado trazada. En Génesis vemos cómo Satanás entró a este planeta Tierra y ahí vemos cuán importante es que nosotros estemos firmes de parte de Dios. Pero cuando vamos ya prácticamente a mitad de la Biblia, vemos que en el libro de Ezequiel y el libro de Isaías nos proyectan lo que Dios estableció con Satanás y lo que Satanás hizo en contra de Dios. Entonces, los amigos que a veces nos dicen, pues mira, no, tienes que leer solo el Nuevo Testamento porque ahí está la salvación y lo demás es del Antiguo Pacto y eso ya queda eliminado. Porque es básicamente porque toman un cantito nada más. Básicamente porque tal vez se conforman con un solo pedacito, porque le conforma a su vida en el momento. Pero realmente si queremos aspirar más allá, si anhelamos llegar a las mansiones celestiales, tenemos que tomar la Biblia como un todo. Yo creo que realmente esa es la naturaleza de todos nosotros los seres humanos, acomodar la Biblia a nuestro gusto, y eso no es así. La Biblia no es una carta que tú pides en un restaurante. Exactamente. De hecho, la salvación Dios la ofrece a todo aquel que la desee. Ahora, solamente los que se sometan a lo que Dios establece para la salvación son los que heredarán el trono de la gracia. De hecho, yo creo que una de las partes que Satanás ha hecho para tratar de eliminar la imagen de Dios de la tierra es tratar de eliminar precisamente el cuarto mandamiento como el clave. Exactamente. Porque la gente vive en un estrés terrible y es porque no descansa. Sí, no, y no solo eso. Tenemos 10 mandamientos, que es lo que la palabra de Dios nos establece. Pero de los 10 mandamientos, José Javier y amigos que nos ven, solamente uno de ellos es el que nos llama a la adoración a Dios. Y es el cuarto mandamiento. O sea, de los 10 mandamientos, 9 no nos llaman a una adoración completa y concreta a Dios. Sin embargo, el cuarto mandamiento nos llama a la adoración total. A tomar una pausa en el tiempo para descansar y decir, gracias a Dios porque me diste la vida. No solo eso, no solo la vida, gracias a Dios porque diste un Salvador para mí. Gracias a Dios porque creaste un lapso de tiempo en el cual yo puedo separarlo y amoldarme a tus enseñanzas, a tus estatutos y seguirte a ti como tú lo has establecido en la palabra. Por lo tanto, una de las soluciones para encontrar el remanente sería estudiar la palabra de Dios y encontrar estas grandes verdades. Exactamente. La palabra de Dios es lo que nos enseña el camino hacia la Canaán celestial. Las grandes verdades están establecidas allí para usted y para cada uno de los que estamos de este otro lado de la cámara, para nosotros servirle a un Dios verdadero, a un Dios vivo y encontrar el camino a la redención. ¿Cuáles son? Tenemos que entonces guardar todas las enseñanzas de la Biblia, porque en el tiempo del fin, el pueblo de Dios realmente es aquel que ha obedecido lo que la palabra dice en todo. Exactamente. Ese es el don principal que tiene su iglesia. Así es. Así que acompáñanos al próximo estudio del programa Una Pausa en el Camino, auspiciado por Loma Linda Broadcasting Network Latino. Dios te bendiga y adelante.